Muchachos, vamos a demostrar el teorema de Euler, teoremazo del teorema de Euler. Este hace referencia a la caracterización, una buena caracterización, excelente caracterización de las gráficas eulerianas. Y ok, nada más hay que alguna parte histórica interesante de este resultado. Históricamente se considera como el primer resultado que tenemos en teoría de gráficas, cuando Euler lo describió en 1730, más o menos, 1730-1740. Él jamás mencionó la palabra gráfica durante la demostración. Sin embargo, sí quedaba muy de manifiesto que la estructura que él usaba para dar este resultado, que es el que ahora conocemos como el teorema de Euler, era lo que actualmente conocemos como una multigráfica. Él lo propuso en términos de los puentes de Königsberg, y pues, ok, a partir de ahí fue que nació básicamente nuestra teoría, ¿no? El resultado es bonito en ese sentido. Euler era de las personas que le gustaba ir creando teorías día con día, entonces creó nuestra teoría de gráficas, aunque insisto en que él nunca mencionó la palabra gráficas. Y también es un teorema muy bonito en el sentido de las condiciones que tiene. El enunciado del teorema es precioso. También es muy bonito porque no es realmente complicado demostrarlo. Por ejemplo, el teorema de Menger, que nos tardamos bastante porque era muy elaborado y todo, y también era un teoremón. El teorema de Euler también es un teoremón, pero no es tan complicado de demostrar. Entonces, antes de entrar a la demostración, vamos a ver cómo o dónde recae más bien el poder del teorema de Euler. Y bueno, la condición es esta. De entrada vamos a necesitar una gráfica conexa. No se les olvide la conexidad. Vamos a necesitar una gráfica conexa. Y lo que va a hacer es, te va a decir, mira, te voy a cambiar esta propiedad de que la gráfica sea euleriana porque simplemente revises cuáles son las paridades de los grados de la gráfica. Recuerden que gráfica euleriana te tenía que pedir varias condiciones. De hecho, es la existencia. Su condición de que algo sea euleriana es la existencia de un objeto. ¿Qué es la existencia del objeto? Pues bueno, necesitas que exista un camino que recorra todas las aristas, que no repita aristas y que inicie y termine en el mismo vértice. Si cumple todas esas condiciones, si tú logras mostrar la existencia de ese objeto, entonces tu gráfica automáticamente es euleriana. Es la definición de que sea euleriana. Sin embargo, Euler lo va a cambiar. Te va a decir, no necesitas mostrarme la existencia de nada. Lo único que tienes que ver es que todos los vértices tienen grado par. Y en ese caso, automáticamente tu gráfica tiene que ser euleriana. Entonces, noten este cambiazo realmente de condiciones. No tienes que mostrar el paseo, no tienes que describirlo, no tienes que hacer realmente mucho. Si tú quieres demostrar que una gráfica es euleriana y ya sabes que tu gráfica es conexa, te basta ver cuáles son los grados de los vértices de la gráfica para poder concluir pues que la gráfica es euleriana. Por ejemplo, ay, ¿cómo le muevo de aquí? Esta gráfica es euleriana. Ok, pues ustedes, si quisieran irse a la definición de gráfica euleriana, tendrían aquí en esta gráfica que encontrar un camino que recorra todas las aristas y que no repita aristas y además que inicie y termine en el mismo vértice. Son muchas cosas las que tienen que verificar para saber si esta gráfica es euleriana o no. Y ya esta gráfica es un poco grandecita, o sea, ya no es tan inmediato saber si sí o si no a ojo de cubero. Sin embargo, Euler va a cambiar completamente esa condición. Te va a decir, mira, ¿es conexa? Sí. ¿Es no trivial? Pues sí, es conexa, no trivial. Entonces puedes aplicar mi teorema. No tienes que buscar el paseo para saber si es euleriano o no. Te basta ver los grados de los vértices. Aquí están, estos son los grados de los vértices. Este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 6, este vértice tiene grado 8. Si todos tus vértices tienen grado par, automáticamente la gráfica es euleriana. Ya no tienes que buscar el paseo. Ya sabes que la gráfica es euleriana. Entonces, chulada de verdad de resultado. Es una maravilla esta condición. Claro, el problema es que no me dice quién es el paseo. A veces podría ser útil que supieras explícitamente quién es el paseo. Esta persona, este teorema no te lo da, pero te dice si existe, y eso ya es bastante. O sea, para que no te agarres a buscar cosas que ni existen. O sea, ya te dice, mira, todos los vértices tienen grado par, es conexa, entonces existe el paseo. Es viable que lo encuentres. Estaba pensando en algo más y... ya, correcto. Además, noten que es una bicondicional. Es decir, si tu gráfica cumple que todos sus vértices tienen grado par y tu gráfica es conexa, entonces es euleriana. Y además, si tu gráfica tienes al menos un vértice que no tiene grado par, es decir, tienes al menos un vértice de grado impar, entonces tu gráfica no puede ser euleriana. Entonces, es una maravilla. O sea, realmente esta condición del teorema de Euler, insisto en que es un teoremosa, es un teoremón, es un teoremón hermoso. Digo, gracias Euler, no sé dónde andes, pero gracias por este resultado. ¿De acuerdo?
Pues bueno, vamos a demostrarlo. Insisto que no va a ser realmente muy complicado demostrarlo. Sí hay que tener cuidadito con los detalles, pero pues vamos a demostrarlo, ¿no? Déjenme desaparecer esta gráfica. Vamos a demostrar teorema de Euler. Chulada de resultado. Entonces, son dos condicionales, porque es una bicondicional. Nada más, no pierdan de vista que la hipótesis de que es conexa y no trivial es una hipótesis que vamos a estar cargando. ¿Ah? Nada más déjenme mover. Entonces, vamos a demostrar esta primera condición. Es decir, que si tu gráfica es euleriana, entonces todos los vértices de la gráfica tienen grado par en la gráfica, claro. Ok, pues bueno, si tu gráfica es euleriana, eso lo que quiere decir es que G tiene un paseo euleriano. Tiene un paseo euleriano. Euleriano y además cerrado. Y a este le voy a llamar P. Bueno, nada más, por el simple hecho de que es un paseo euleriano, pues sabemos que las aristas de este paseo pues son iguales a las aristas de la gráfica. Es decir, recorres todas las aristas de la gráfica. Ok, ahora lo que voy a hacer pues es tener una gráfica auxiliar, que es justamente considerar H igual a la inducida por las aristas del paseo. Ustedes ya habían visto previamente que en esta gráfica H, cualquier vértice que está en H tiene grado par en H. Esto es una de las condiciones que ustedes ya debieron haber visto previamente. ¿De acuerdo? Estas ya la tenemos. Además, como mi gráfica es conexa y no trivial, entonces mi gráfica no puede tener vértices aislados. ¿Eso qué me querría decir? Pues nosotros habíamos visto que cuando una gráfica no tiene vértices aislados, es lo mismo que su gráfica inducida por su conjunto de aristas. Está más mal no recuerdo en la primera tarea. Ok, pero pues si esta es la gráfica inducida por el conjunto de aristas de la gráfica G y el conjunto de aristas de la gráfica G es igual al conjunto de aristas de la gráfica P, entonces esta de aquí la puedo ver como la gráfica inducida por el conjunto de aristas de el paseo P. Nada más por tener esta igualdad de aquí arriba. Y bueno, por definición, esto es igual a H. A toda esta igualdad, lo único que quiero rescatar es que G es igual a H. Porque es lo que necesito para hacer la demostración que está aquí arriba. Vale. Y ahora sí, vamos a demostrar que todos los vértices de la gráfica G tienen grado par en G. ¿Cómo hacemos eso? Pues empezamos con un CAX que pertenece a los vértices de la gráfica. ¿Sí? Esta es la primera que vamos a tener. Ahora, como X está en los vértices de G y G es igual a H, entonces pues X pertenece a los vértices de H. Ok, si X está en los vértices de H, entonces el grado en H de X es par. Ese está aquí arriba. Pero como G es igual a H, entonces en particular lo que tengo es que el grado en G de X es par. Y ya lo hicimos. Entonces, pues, primera condición sale bastante inmediato de los resultados que nosotros, que ustedes ya habían revisado. Entonces, pues ya está. Primera condición, lista. Vamos a ver la siguiente condicional, que es la que tiene un poquito de más truquito, por decirlo de alguna manera. Quizás. Entonces, vamos a ver que si todos los vértices de la gráfica tienen grado par, entonces la gráfica tiene que ser euleriana. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí va a ser considera primero esto. Tu gráfica es conexa y no trivial, tienes al menos una arista. Entonces me voy a tomar el paseo de longitud máxima en la gráfica. Entonces CAP, un paseo de longitud máxima en mi gráfica G. Este paseo existe de entrada porque tienes al menos un paseo. Tu gráfica es conexa no trivial. Paseos seguro si tienes. Y es de longitud máxima. Si existe el máximo de estas longitudes porque tienes una cantidad finita de aristas. Es decir, los paseos recorren una cantidad finita de aristas. Entonces tienen longitud finita. Por lo tanto tienen un máximo. Ok, entonces me voy a tomar este paseo. ¿Qué es lo primero que vamos a observar? Bueno, pues ustedes habían también ya visto que cuando ustedes tienen un paseo de longitud máxima en una gráfica tal que todos sus vértices son de grado par, entonces el paseo tiene que ser cerrado. Entonces P es cerrado. Vale.
Y de hecho, voy a justificar al final que P es el paseo que estoy buscando. Es decir, P es un paseo euleriano. ¿Qué es lo que me hace falta ver? Ok, para que sea paseo euleriano, pues tiene que ser paseo y tiene que ser cerrado y tiene que cumplir que el conjunto, bueno, esta no lo voy a poner como observación porque esto sí lo voy a demostrar. Tengo que ver que el conjunto de aristas del paseo sea igual al conjunto de aristas de la gráfica. Si logro demostrar esto, ya acabé, porque automáticamente mi paseo sería un paseo euleriano cerrado. Pues es un paseo, es euleriano y es cerrado. Entonces con eso terminaría mi demostración. Lo que tendría que verificar entonces es esta condición. Es lo único que me hace falta demostrar para ver que mi gráfica G es euleriana. Este es el paseo que estoy buscando. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer esa demostración? Pues la voy a hacer por contradicción. Entonces supongamos por contradicción que las aristas de P son distintas de las aristas de G. ¿Qué es lo que voy a contradecir? Voy a contradecir la maximalidad de este paseo. De hecho, voy a poder construir un paseo todavía más grande. Ese es nuestro objetivo. Con esta suposición voy a lograr construir un paseo más grande. Por lo tanto, esta suposición es incorrecta y esta es la que es verdadera y ya concluimos. ¿Va? Ok, antes de agarrarnos a hacer eso, pues hay que hacer algunas observaciones. En la primera observación, otra observación, esta la voy a poner observación 1, esta vamos a poner observación 2. Las aristas de G menos las aristas de P es distinto del vacío. Y tiene sentido, vaya. Si son distintas, esto quiere decir que este paseo no recorrió todas las aristas de G. Por lo que las aristas de G que no están en el paseo tienen que ser distinto del vacío. Esta observación también es bastante inmediata. Nada más déjenme ver si se me hace falta algo más. Y no, eso es todo. Entonces, pues vamos a ver. Estos son los materiales que necesito para empezar a hacer mi demostración. Bueno, aquí estaba enunciado que vamos a hacerla por contradicción. Y primera afirmación. Voy a mostrar la existencia de una arista en la gráfica que no está en el paseo, pero que uno de sus extremos sí están en el paseo. Es decir, la afirmación, voy a ponerle en otro. Es decir, la afirmación lo que me está asegurando es, tú ya tienes por ahí a tu paseo P. Tu paseo P, en G, en tu gráfica G. Yo te puedo garantizar la existencia de una arista de la gráfica que no está en el paseo, pero que uno de sus extremos sí está en el paseo. Eso es lo que está diciendo la afirmación. Esta arista, al que llamé E, no está en el paseo, sí está en la gráfica, y además uno de sus extremos sí está en el paseo, ¿vale? Esta es la afirmación. Ok, ¿cómo voy a demostrar esa? De hecho, no es tan complicada. Déjenme borrarlo, porque creo que me va a ocupar mucho espacio. Pues básicamente hay que hacer dos casitos. ¿Qué pasa cuando el paseo recorrió todos los vértices de la gráfica? ¿Y qué pasa cuando no recorrió todos los vértices de la gráfica? Nada más déjenme ver. El primero que está aquí en sus notas es... Primer caso. Ahí. Primer caso. Los vértices del paseo son exactamente los mismos que los vértices de la gráfica. Es decir, recorriste todos los vértices. No todas las aristas, pero sí todos los vértices. Ok. En este caso, pues me voy a usar justamente esta observación. La observación 2 me dice, hay una arista en este conjunto. Entonces lo que voy a hacer es pues, tomar, sea una arista E que pertenece a las aristas de G, a las aristas de G menos las aristas del paseo. Pues esa arista existe porque este conjunto es no vacío. Y además, ok, la arista E pues tiene sus extremos, son vértices de la gráfica G, pero por mi suposición también son vértices del paseo P. Es decir, E tiene al menos un extremo, tiene los dos extremos, pero al menos uno, pero tiene un extremo. Uno de sus extremos en el paseo P. Tiene los dos extremos porque se da esta igualdad, pero pues en particular tiene uno porque quiero mostrar la afirmación, ¿vale? Ok, entonces en el caso en el que los vértices de P sean igual a los vértices de la gráfica, es decir, que recorras todos los vértices, ya lo hiciste. Vamos a ver el siguiente caso, que es cuando justamente no los recorres todos. Los vértices del paseo son distintos de los vértices de la gráfica G. En este caso en particular hay que notar que si
si a los vértices de G le quitas los vértices del paseo, pues esto es distinto del vacío. Es decir, si no recorriste todos los vértices de la gráfica, pues entonces tienes elementos en este conjunto, ¿vale? ¿Por qué me va a ayudar esto? Porque ahora voy a volver a usar la hipótesis de conexidad y la voy a usar en términos de uno de los teoremas de caracterización de conexidad, que es el teorema de caracterización mediante particiones. ¿Qué me decía ese teorema? Me decía, bueno, si tú tienes una gráfica conexa, y sí, tenemos una gráfica conexa, el enunciado de este teorema que estamos demostrando me dice que de G tiene que ser conexa. Tú tienes una gráfica conexa y una bipartición de su conjunto de vértices. En este caso, ¿quién va a ser la bipartición? Los vértices del paseo y los vértices del G menos los vértices del paseo. Esta es una bipartición de los vértices de G. Sí. Nada más rápidamente hay que ver por qué si es una partición de los vértices de G. Okay. Este es no vacío porque es un paseo, estás recorriendo vértices. Este es no vacío por su posición, estamos en este caso y este caso me garantiza que este es no vacío. Entonces, tanto este conjunto, vamos a separarlos, tanto este conjunto verde como este conjunto amarillo son no vacíos. ¿Son ajenos? Pues sí, porque uno es el complemento del otro. ¿La unión me da el conjunto de vértices de la gráfica? Pues sí, justamente porque uno es el complemento del otro. Entonces, esta sí es una bipartición de los vértices de la gráfica. ¿Qué me decía el teorema de caracterización de gráficas conexas usando estas biparticiones? Me dice, entonces debes de tener una arista de la gráfica que tiene un extremo en este conjunto y el otro extremo está en este conjunto. Entonces, existe una arista E en las aristas de la gráfica, tal que E tiene un extremo en los vértices de P. Tiene un extremo aquí y el otro extremo está acá. Y el otro extremo en los vértices de G menos los vértices de P. ¿Vale? Ok. ¿Y esta arista es la que me sirve de mi afirmación? Sí, es la que me sirve. ¿Por qué? Pues bueno, notemos que pues la arista E está en las aristas de la gráfica G. Claro, pues es una arista de G. Pero como uno de sus extremos no está en los vértices del paseo, entonces la arista no puede ser una de las aristas del paseo. Entonces, esta no solamente es una de las aristas de G. Esta arista no puede ser una de las aristas del paseo, porque uno de sus extremos no está en el paseo. Entonces, notemos que está en este conjunto y E tiene un extremo en P. Pues sí, el otro tienes dos extremos. Uno de los extremos no está en P y el otro sí está en P. Entonces, pues ya, esta es la arista que estoy buscando de mi afirmación. Entonces, sea el caso 1, sea el caso 2, cualquiera de los dos casos me funciona bien. Vale, y eso, pues, ¿para qué me sirve? Pues, ok, ahora lo que vamos a checar es lo siguiente. Primero nada más déjenme darle nombres. Entonces, sea la arista V que pertenece a las aristas de G, esta no está en las aristas de P, y creo que había supuesto que B, así es, y B es uno de los vértices del paseo. O sea, esta es mi arista que me está describiendo esta afirmación de aquí, ¿vale? Ok, ahora lo que vamos a considerar es la gráfica. Le voy a poner, no me acuerdo si le puse las notas. No, okay, le voy a poner nombre G'. Esta va a ser la gráfica G menos el conjunto de aristas del paseo. Recuerden que en este tipo de gráficas no quito vértices, quito solamente aristas. Ok. Y voy a hacer algunas observaciones de esta gráfica. Bueno, antes de la observación, sea H', creo que la llamé, H' la componente conexa. Así es, H' la componente conexa en G', tal que pues B pertenece a los vértices de H'. Insisto que esta gráfica G', pues no quitaste vértices, quitaste aristas. Entonces todos los vértices de G también son vértices de esta gráfica. Lo único que quitaste fueron aristas. Entonces por aquí anda mi gráfica G', que es igual a G menos las aristas de P. Quitaste todas las aristas del paseo. ¿Quién sabe si la rompiste o no? Ahí sí, quién sabe.
podría ser que la hayas roto, la conexidad. Entonces lo único que hago es tomarme la componente conexa en la que está B, y esta la llamo H'. Y digo, posiblemente por aquí puedas tener más componentes conexas, quién sabe. O sea, ahí sí no puedo garantizar qué onda con la conexidad, ¿no? Pero me tomo nada más esta. Ok, lo que hay que notar es que H' es no trivial. Es no trivial, ¿por qué? Porque esta arista V es una arista de G, pero no es arista de la que quitaste. Entonces, esta arista V al menos tiene que estar en H'. Entonces, tu componente conexa H' es no trivial. Además, lo que hay que notar es que si tú te tomas un vértice de G', entonces el grado en G', el vértice X, es par. ¿Por qué? Okay. Todos los vértices de tu gráfica G tenían grado par. Sin embargo, quitaste un paseo cerrado. Es decir, si tienes un vértice, le pasó de dos condiciones. O no le quitaste aristas que le incidían, o si le quitaste aristas que le incidían, le quitaste una cantidad par. Porque los vértices que están en el paseo siempre les entran y les salen una cantidad par de aristas del paseo. Es decir, cuando quitas las aristas del paseo, a estos vértices le quitas una cantidad par de aristas que le inciden. Y entonces, si originalmente tenías un número par de aristas y le quitaste un número par de aristas, lo que te queda tiene que seguir siendo par. En particular, lo que a nosotros, tengo esta, y en particular a lo que a nosotros nos va a interesar es que si X pertenece a los vértices de H', entonces el grado en H' de X es par. Es decir, todos los vértices de esta gráfica tienen grado par en esta gráfica. Entonces, en particular, los vértices de esta componente conexa pues tienen grado par. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es tomar un paseo de longitud máxima en esta componente conexa. Ya se le llamamos P'. Ya P', un paseo de longitud máxima. Máxima en H'. Y le voy a pedir además que inicie en el vértice B. Voy a borrar al vértice U. El vértice U ya no nos va a servir, solamente nos sirvió para ver que era no trivial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En esta gráfica H' me voy a tomar un paseo de longitud máxima. Esa es la que estoy llamando P'. Es un paseo, no repite aristas. Bueno. Como H' es no trivial, la longitud de este paseo de P' pues tiene que ser mayor estricto que 1. Digo que 0, tiene que ser al menos 1. O sea, al menos estoy recorriendo una arista porque tu gráfica H' es conexa no trivial. Y además, P' tiene que ser cerrado. ¿Por qué? Pues porque estás tomando un paseo de longitud máxima en una gráfica tal que todos sus vértices son de grado par. Entonces, ese paseo tiene que ser cerrado. De nuevo, estoy ocupando una de las propiedades que ustedes debieron haber visto con su ayudante. Entonces, este paseo P' recorre al menos una arista y es cerrado. Inicias y terminas en el vértice B. Ahora sí, vamos por la contradicción. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, fíjate. En G menos las aristas del paseo P, en esta gráfica, tú tienes por aquí el vértice U, el vértice B. Y en esa gráfica encontraste un paseo no trivial, que empieza y termina en B, lo que estás llamando P'. Este pedacito de aquí no pasa por las mismas aristas, no recorre dos veces las mismas aristas. Esto es en G menos las aristas de P. Sin embargo, en G también tenías un paseo, el paseo P, y ese paseo P, por elección, pasaba también por el vértice B. ¿Quién sabe qué hacía? Pero pasaba también por el vértice B. Ok, en ese caso, si tú empiezas en B, recorres el paseo P, terminas en B, es decir, recorres todo el rojo, y luego de ahí empiezas en B, te vas por P' y terminas en B, es decir, recorres este pedacito. Entonces este es un paseo de nuevo, es un paseo en G. Aquí no repetiste aristas, y las aristas de aquí y las aristas de acá no se repiten porque
estas aristas de aquí están en G menos las aristas del paseo P. No repitiste de nuevo aristas. Entonces, este es un paseo en G. Y además es un paseo más grande porque este pedacito de aquí, el amarillo, tenía al menos una arista más. En G, y le voy a poner este P sub 0. Y la longitud de P sub 0 pues es mayor estricta que la longitud de P. Es decir, recorres más aristas que el rojo. Contradicción, ¿por qué? Porque este era el de longitud máxima. Este era el paseo de longitud máxima. Y aquí estás encontrando uno que tiene longitud mayor. Por lo tanto, puedes concluir es que las aristas del paseo P, pues sí, tienen que haber recorrido todas las aristas de la gráfica G. Entonces, P es un paseo cerrado, que recorre todas las aristas. Eso lo que me quiere decir es que P es un paseo euleriano cerrado. Por lo tanto, tu gráfica G es euleriana. Es euleriana. Y listo. Chulada, chulada de resultado. La demostración. Vean que realmente no fue tan elaborada la demostración. O sea, sí hay que hacer detallitos y sí hay que hacer cuentitas, pero pues bueno, a grandes rasgos, lo único que hicimos fue, te tomas un paseo de longitud máxima, tienes que ver que ese recorre todas las aristas. Si no lo recorre todas, es porque puedes hacerlo todavía más grande. O está diciendo que es de longitud máxima. Y pues listo, eso sería a grandes rasgos el teorema de Euler. Lo voy a volver a poner. Es una chulada de resultado. Ahí estás. Contémplenlo. No olviden que ustedes a partir de este punto pueden cambiar las condiciones de gráficas eulerianas. No tienen que mostrar ya la existencia del paseo. Claro, a menos que el problema se los pida. Pero si ustedes quieren saber si la gráfica es o no es euleriana, ya no tienen que buscar el paseo. Tienen que verificar que la gráfica es conexa. No olviden verificar esa condición, que la gráfica es conexa y que todos sus vértices tienen grado par. Si logran demostrar esas dos condiciones, automáticamente el paseo existe. Quién sabe quién sea, pero automáticamente el paseo existe. ¿De acuerdo? Chulada, chulada de resultado. Entonces, muchachos, eso sería todo de mi parte para esta sección. Nos vemos en la siguiente sección, que es ya de gráficas hamiltonianas. Por lo mientras, pues, vean el teorema, enamórense de él. Si tienen alguna duda, pues nos mandan un correo o un mensajito por ahí. Sale, muchachos, nos vemos y se cuidan.